Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Lalo, ¿cómo estás? Oye, rapidito, nos vamos con un video de Audi. Audi, vamos. Empezamos con el A1, ¿no? A1, mira, es un coche que busca el volumen, ¿no? Obviamente. El menos costoso de los Audis. Y está diseñado ahí para que la gente tenga acceso a un auto con los 4 aros desde temprano, pues desde más abajo en la escala de precios. Pero es en esencia un Polo o un Ibiza, ¿no? Es el mismo coche con los 4 aros. Entonces tú sabrás si quieres pagar el precio de la exclusividad de Audi, ¿no? O sea, producto por producto, mejor comprarte un Ibiza o un Polo. Sergio, perdón. Pero el coche en sí. Te tengo que interrumpir porque se me hace muy importante. ¿A qué le llamas tu exclusividad? Perdón, pero esto sí ya, sí dije, ¿cómo Bueno, hay exclusividad? mucho menos gente con Audi que con Seat o con Volkswagen. Pero solo porque son caros ya es Sí, claro. exclusivo. Todo lo que es más caro es más exclusivo porque hay menos así de No simple. me convence. Yo pensaría como dijeras tú, ay, no trae más esto, más lo otro, tecnología. de No, desarrollo. pero no es así como lo veo el mercado, ¿eh? Es pura payasada. No lo veo como payasada. Es más caro, menos gente puede comprar, menos gente lo tiene, es más exclusivo. Perdóname. ¿Seguimos con el A3? Sí. Lo mismo que con el A1, el A3 es un Golf, ¿no? Como les decía ya en otros programas, con mejores terminados, etcétera, 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 ¿no? Hay 2 o 3 ahí diferencias que tú sabrás si quieres pagar, estás pagando más por la marca que por otra cosa, ¿no? Es un buen, no di nota a la 1, ¿verdad? Le daría un 7 a la 1. Y a la 3 también le daría 7. ¿7? ¿no? Sí. Nos brincamos al A4. A4. A partir de 2016, el A4 le doy 8. Fue una muy buena evolución, es un coche que se maneja por lo menos de una manera competitiva comparada a los BMW y Mercedes-Benz, ¿no? Muy buen coche en 2016, 8. A5. A5, a pesar de que la plataforma anterior todavía de la 4 estaba mucho mejor ajustada, entonces es un muy buen coche también le doy 8. A6. A6. El más grandote de los sedanes de esa categoría, comparado con la clase E y con el BMW de la serie 5, es un coche que tradicionalmente ha sido como el olvidado del segmento, ¿no? Es cómodo, es amplio, está muy bien terminado, es muy buen coche también, pero no produce muchas emociones, ¿no? O sea, su diseño se ha vuelto, en las generaciones actuales, se ha vuelto, digamos, transparente, pasa desapercibido por la mayoría, ¿no? Entonces, 7. No, sí, la emoción de pagarla la nota que cuesta. A7. A7, es la misma plataforma, pero es un coche más bonito, es menos práctico que el A6, pero es más sexy que el A6. ¿No? Entonces, coche por coche, a menos que vayas ya a las versiones RS, ¿no? El RS es un coche que le daría 9.9 casi, ¿no? Es un super coche por motor, desempeño, etcétera, ¿no? Pero el A7, así digamos, en toda su gama le voy a 8, por estética más que por lado práctico. De hecho, si quieres práctico, mejor una 6 que una 7. Pero es la cosa de, pues mira, no le hace que sea tontita, está tan guapa. Tiene buena carrocería, tiene bonita letra, sí. Escribe bonito. Sí. A8. A8. Pasa lo mismo con el A8 que con el A6 con relación a sus rivales, ¿no? El Mercedes-Benz clase S es la referencia máxima en ese segmento. O sea, el coche de los políticos, de los meros petateros, es el Mercedes-Benz clase S. En segundo lugar, y medio de lejos, llega el BMW Serie 7, ¿no? Y detrás, aún más lejos, llega el A8. ¿Eso significa que es un mal coche? No, hombre, es un carrazo. O sea, se maneja bien, los terminados son espectaculares. O sea, yo creo que es un gran negocio, por ejemplo, hoy comprar un A8 2014, ¿sabes? Porque se devalúa mucho, como poca gente lo quiere. El chiste va a ser encontrar a alguien que lo compró y lo quiera vender, porque son buenos, la gente no los quiere vender. Pero si logras uno, es un gran negocio. No estás pagando el precio muy parecido a un Serie 7 o a un clase S, pero tienes un coche prácticamente tan bueno como ellos. No le doy 9 a la 8, muy buen coche. Oye, entonces político no de carrera muy alta, porque es de los de hasta atrás, o sea, los muy se van con otra marca. Sí, se van con Mercedes por
por la estrella de Mercedes. ¿Sabes? No tanto porque sea muy superior el Mercedes al Audi. ¿No? ¿Te ¿Vamos a parece? corte? Sí, vamos a un corte, regresamos con los Q, ¿no? Va. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Estamos de regreso, seguimos con Audi. Sí, seguimos, nos quedan los Q3. Q3, al igual que la 3 es la misma plataforma del Golf, o sea el Q3 es un Golf alto, tal cual, incluso hay casos en el que usa el mismo motor, misma caja, todo, ¿no? Obvio, tienes más terminados, mejores terminados, es más alto y tienes tengo un Audi, ¿no? El factor faroleamiento uso un Audi y mucha gente paga por eso, ¿no? Pero no me parece un gran producto, yo me iría por un 6. Pero tú estás quitando aquí, bueno, a muchos y a mí incluido, nos estás quitando esta payasada de exclusividad al platicarnos que son casi los mismos carros. Y bueno, qué padre que la gente lo sepa, ¿eh? O sea, ellos gastan un chorro, pero pues si no nos dan un carro que realmente valga más que la puro... Porque yo por los puros aritos, yo sabes que soy bien codo. Que me den más, ¿no? Bueno, ya nos desviamos como siempre. Q5. Q5, ya hay una nueva Q5, ¿no? En una nueva plataforma que fue presentada ahora en París y va a llegar a principios de 2017, ya fabricada en México, ¿no? De esa no he manejado todavía, ¿no? La Q5 anterior le doy 7, porque no me parece un coche en el que Audi ha sabido resolver el problema de la demora de los motores turbo y esto. Sobre todo la 2 litros, el turbo tardaba 3 años en entrar, ¿sabes? A mí me pasó, por ejemplo, con una Q5, yo quería entrar a una avenida, estaba yo parado en una calle y venía un señor en un Accord y me dio paso. Y yo pisé y la camioneta no arrancaba, y no arrancaba así, ¿no? Entonces el del Audi, como que el del Accord se enojó y quería arrancar hasta que yo arranqué. De repente. Pero no es que yo no quisiera, es que la camioneta no respondía, ¿no? Entonces tenías que modular mucho, aprender, a medio... esperar un poquito, era rara la camioneta en esos aspectos y eso para mí bajaba mucho la cotización de la Q5. Las versiones diésel eran mejores en ese sentido, ¿no? Pero 7. Ok, ahora Q7. Esa sí es la mejor de su segmento, muy buena camioneta, espacio, manejo, terminados, durabilidad, el diseño tal vez pueda agradar o no a unos, hay varios que piensan que es igual ahí y acá. Me cuesta trabajo pensar en un problema de la Q7, encontrar un defecto a la Q7, ¿eh? Yo creo que le doy 10 a la Q7. Está fea, dale 9.5, porque sí está fea. El Lalo le da 9.5, yo le doy 10. No, pues mi calificación vale oro. TT. TT, otro Golf. Uy. Dependiendo de la versión, incluso el TTS, hay mucha gente que se muere por el coche, no me parece la gran cosa, 7. Que los Golf no son malos, o sea, no es de que digas que son malos. No, claro pero que no. Para lo que te exacto, quieren vender o decir. para lo que cuesta un Golf, el Golf merece 9, 10. Pero un Golf con más precio. Pues sí. R8. Ese es un Lambo. Ese es un Lamborghini, es un Lamborghini. ¿Cuál es ese? No me acuerdo si es el Gallardo. No me acuerdo cuál es el Lambo, es un Lambo. Pero no pagas lo que cuesta un Lambo, No, ahí es al revés. Es al revés. Ahí sí conviene. Exacto. Si tienes los 2,5 millones que valen, Entre ¿no? 2.600.000 y 3 millones, ¿no? Aquí 10 también para el R8. Qué buen coche es. Es cómodo, es rápido, es bonito, es agradable, está bien equipado. Es un carrazo. 10. ¿Cómo cuántos carros se venden de esos en México? ¿Tienes una idea? 40 por año. Pues sí, no se venden pues con ese precio. Oye, ¿y tienen el e-tron? Es de los países que más se vende, ¿eh? No, el e-tron es... X. Sí, no hay. En México no hay. Me salió aquí. No lo conozco, no, entonces
Lo O dejo sea, sin nota. en México es de los países que más se venden los superdeportivos. El R8 sí. Wow. Pues es por los futbolistas, ya ven. Hay gente con dinero y dispuesta a pagarla, ¿no? El que nosotros no tengamos no significa que, Sí, yo me estaba que no buscando haya un nadie que cambio. lo tenga, ¿no? Dije, me alcanza ahorita para salir a comprar uno, pero no tengo cambio, puro billete grande. Sí, mira, yo entre un Tesla de 3 millones de pesos y un R8 de 3 millones de pesos, yo compraba el R8. ¿Sí? Sí. Yo me compraba el Tesla. Bueno, pues, Está de moda. Oye, a ver si un día nos prestan uno, ¿no? Hay que probarlo, digo. sí, Yo no sé, sí. tenemos que ir a México. Bueno, Bien. ya nos desviamos otra vez. Adiós. Gracias, Sergio. Gracias. Bye. Bye. Si te gustó el video, dale click aquí. Si quieres ver más videos, dale click aquí.